Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a nuestro webinar Siembra de Agua. Mi nombre es Rubens Silva. Yo soy VP de Procurement Sustainability de InBev para Middle Americas, una región que abarca más de 10 países, entre ellos mi querido Perú. Es la zona más grande de toda InBev en el mundo. Quisiera darle un especial saludo a Manuel Pulgar Vidal, líder global de clima y energía de WWF, y a nuestros panelistas, Francisco Danler, presidente de CEDAPAL, Holger Treidel, director de programas Pro Ambiente de la GIS, Mariela Sánchez, nuestra directora de Aquafundo, y Don Gustavo Guimas, nuestro director de nuestras operaciones en barcos acá en Perú y Cervecería Nacional. Y, por supuesto, a todos aquellos que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por estarem acá com nós outros, um dia muito especial. Amanhã se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia para recordar e ratificar nosso compromisso com o cuidado do mesmo. Pero que curioso, mira, quando vemos fotos de nossa hermosa Terra desde o espaço, parece um planeta azul, pero mais de 70% da superfície do planeta é água. Sin embargo, menos de 3% é água dulce e grande parte está congelada em los polos. Essa imagem da Terra azul sempre ha sido o recordatório constante de que o agua é a base da vida e, por supuesto, um importante insumo para nosso negócio, a cerveja. Por isso, nossa companhia tem a meta global de proteger nossas cuencas abastecedoras para lograr uma melhora na qualidade e quantidade de água para 100% das comunidades que dependem de ela. Hoje, esse compromisso está mais firme do que nunca. Quero reiterar nosso compromisso com o cuidado do recurso hídrico em Peru. Em este webinar, lançaremos nosso compromisso a largo prazo por la restauração de amunas, canais ancestrais usados por los incas que poderiam aumentar significativamente o suministro de água para Lima. Não quero entrar em detalhe, pois em el painel, Dom Guimas e nossos grandes aliados de Aquafundo e GIS les contarão mais acerca deste ambicioso projeto. Só quero reiterar acá com vocês todos meu agradecimento por todos vocês e por todos que estão aqui com nós outros, pois é através do trabalho em equipo e o poder da união que podemos proteger este planeta azul. Então, com isso, me gostaria de passar a Caro para seguirmos adelante. Muchísimas gracias y estamos juntos. Muchísimas gracias, Rubens. Ya llegó la ministra, que la estábamos esperando, entonces, pues, con mucho orgullo le damos la bienvenida a la ministra de Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, que nos acompaña hoy para darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. Claramente el tema de siembra y cosecha de agua es uno de los temas más críticos y más importantes. Necesitamos tener la capacidad de entender que las soluciones de los problemas fundamentales que tenemos deben estar vinculados en la naturaleza. La naturaleza es quien nos puede proveer de muchos de los insumos que necesitamos y además también tenemos que pensar que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la naturaleza. Claramente, esta pandemia que nadie quiere y nadie puede alegrarse de que exista, sí nos ha dado la oportunidad de tener una seria reflexión sobre lo que significa realmente el impacto que los seres humanos generamos en la naturaleza. Hemos parado un tiempo y claramente se ha producido un respiro a la naturaleza. Hemos visto cómo la mejora de la calidad del aire, inclusive del agua, se ha evidenciado para todos y para todas.
La gente se sorprende de las aves migratorias cruzando por la ciudad de Lima, en las playas, los delfines. Pero esa naturaleza siempre ha estado ahí y siempre cruza por aquí. No han cambiado su ruta por nosotros. Lo que han podido hacer es asentarse en espacios donde los seres humanos antes lo ocupábamos permanentemente. Y una de las cosas que necesitamos entender es que tenemos que mejorar nuestra relación con la naturaleza. Y esa mejora implica ser conscientes de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. La parte alta de las cuencas tiene uno de los roles más importantes. Y ahí el tema de siembra y cosecha de agua, el tema de pensar cómo usar de manera eficiente los recursos, es uno de los aspectos más importantes. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos la posibilidad de regresar, pero con un nuevo modelo, una nueva convivencia. Y esa nueva convivencia tiene que hacernos repensar la forma como hemos hecho las cosas. Tiene que hacernos repensar la forma como nos relacionamos entre nosotros como sociedad, pero también con respecto a la naturaleza. Y en esa línea, yo quiero saludar la iniciativa y además todo el intercambio de ideas, de experiencias que se viene haciendo. Las empresas usan recursos y el agua es un recurso fundamental. Y en este caso, reflexionar sobre cómo asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos y del agua en particular es muy importante. Así que yo saludo la iniciativa. Creo que tenemos que alinear todo lo que hagamos, o en todo lo que hagamos tenemos que incorporar la dimensión ambiental. Ya poco a poco estamos viendo cómo las empresas se dan cuenta que gracias a la incorporación de la dimensión ambiental generan mejores inversiones, son más competitivos. Y hoy día el mundo va a cambiar, los consumidores están cambiando. Prefieren cosas más saludables, prefieren cosas más sanas y prefieren cosas más eficientes también en el uso de los recursos. Yo creo que los proyectos como estos, las ideas como estas, tienen que ser no solamente escaladas, apoyadas por supuesto, pero también escaladas. Y necesitamos tener la posibilidad de conocer la información y poder trabajar más en equipo sobre estos temas. Yo saludo esta iniciativa, además de tener este espacio virtual, que creo que es hoy día la forma como nos estamos comunicando más todavía, y en función de ello también compartir información y compartir conocimiento. La agenda climática del Perú tiene que ser una agenda cada vez con mayor sentido de urgencia y con mayor ambición. Y en esa línea tenemos la oportunidad de alinear la agenda climática con la reactivación económica y con el desarrollo sostenible del Perú. Así que aprovecho la oportunidad también para reflexionar sobre ello, invitarlos a todos a repensar cómo podemos ser más ambiciosos climáticamente, tomar decisiones climáticamente más inteligentes y ser capaces de aprovechar, dentro de toda la desgracia que tiene esta pandemia, una cosa que nos ha traído, que es este repensarnos, este reinventarnos, esta nueva convivencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de darles estas palabras y por supuesto de apoyar esta iniciativa, de estos proyectos que tienen que ver con siembra y cosecha de agua. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos este día de hoy. Definitivamente contar con la presencia del Ministerio de Ambiente del Perú es muy importante para nosotros. Gracias por las palabras inspiradoras. Y bueno, entonces, siguiendo con la agenda del evento, ahora le queremos dar la bienvenida a Manuel Pulgar Vidal, quien es el líder de Clima y Energía de WWF Internacional, exministro de Ambiente de Perú y también presidente de la COP20, quien nos va a dar una charla hoy sobre el cuidado del agua y las soluciones basadas en la naturaleza. Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti, Caro. Un saludo, Fabiola, un saludo a la ministra, a Rubens también, y para todos los participantes, que es genial que somos casi 500 personas en esta hora donde vamos a discutir sobre estas prácticas tradicionales, pero con visión de futuro y su vinculación a las soluciones basadas en naturaleza. Permíteme empezar, Caro, saludando a todos por el Día Mundial del Ambiente, que es el día de mañana, 5 de junio, y recordarles a todos
que el lema del Día Mundial del Ambiente de este año es tiempo para la naturaleza, o es tiempo de la naturaleza, como querramos traducirlo. Lo que muestra lo oportuno de este día, de esta charla, donde justamente vamos a ver cómo este cuidado y esta recuperación de estas prácticas tradicionales y de estas formas de cosecha de agua implica revalorar la naturaleza para enfrentar los retos actuales que tenemos como ciudades y como país. Y creo que en este Día Mundial del Ambiente esto se convierte en absolutamente pertinente para ser discutido. Y por lo tanto el día de hoy tengo tan solo 15 minutos, que es un poco retador. Lo que quiero es intentar plantear algunas reflexiones, unas 4 o 5 reflexiones concretas sobre el tema de cosecha de agua, pero planteando un concepto que es fundamental, que es la integración de acciones, la integración de iniciativas, pero todas hacia el objetivo común de la sostenibilidad. Y por lo tanto lo que quiero es plantear la importancia que tiene la cosecha de agua como un elemento integrador justamente para enfrentar los momentos difíciles que hoy día enfrenta el mundo y obviamente el país y la región, pero también con una mirada de construcción de país, de una visión hacia una sostenibilidad y hacia una buena y sólida recuperación en una época post-pandemia. Por lo tanto, lo que voy a plantear son reflexiones alrededor del concepto de la pandemia, que es importante obviamente el día de hoy, alrededor del concepto de la cosecha del agua, alrededor del tema del proceso, alrededor del tema de las soluciones basadas en naturaleza. Entonces, esas son las cuatro ideas fuerza a partir de las cuales voy a plantear mis reflexiones el día de hoy. Empecemos en relación a la pandemia, y de una u otra manera la ministra Fabiola lo ha mencionado ya. Cuando pensemos en la pandemia, tratemos de ubicarnos en 3 momentos: su origen, la situación actual y la recuperación que esperamos tenemos que alcanzar. Lo que en inglés llaman muchos el Build Back Better, ¿no? Una recuperación que nos conduzca a un futuro mejor y a un futuro más sostenible. Y de hecho, cuando pensamos en la cosecha de agua y pensamos en la naturaleza y pensamos en la pandemia, creo que todos ya coinciden, y la ciencia lo ha confirmado, que cuando vemos el origen de la pandemia es significativa y claramente un origen ambiental. Y en realidad ahora tenemos una pandemia global sin capacidad de respuesta, pero en la región, en el país, venimos sufriendo de epidemias que tienen el mismo origen ambiental, que tienen transmisión zoonótica en muchos casos y que afectan a los más vulnerables. Y las causas de este tipo de pandemias son definitivamente la pérdida de espacios naturales y hábitats, y eso tiene que ver fundamentalmente por nuestras prácticas inadecuadas en relación a estos espacios naturales, la deforestación, el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de prácticas agrícolas intensivas que ocupan antiguos espacios naturales, prístinos en su momento, y que por lo tanto generan que los recursos de la fauna silvestre encuentren cada vez menos recursos para su propia sobrevivencia y se vinculen con poblaciones humanas. Miren ustedes lo que pasa en Amazonía con la rabia, ¿no? Que es clarísimo que tiene que ver con la desaparición de espacios naturales para los murciélagos que habitan ahí y que por lo tanto empiezan a morder o ganado o incluso en algunos casos personas, y que lamentablemente en algunos casos transmiten la rabia. Pero hay otros casos en donde ya tiene que ver con el cambio climático, y ahí fundamentalmente tiene que ver con la presencia de vectores que migran, vectores que antes no estaban presentes. La Zika y la chikungunya tienen muy poco tiempo en el país, el dengue en cambio es de mayor antigüedad, pero sin embargo cada vez más vemos esta migración de vectores fruto del calentamiento global y de nuestras prácticas en relación, o malas prácticas en relación al cambio climático. Tiene que ver también con comercio y consumo de fauna silvestre, algo que debería estar absolutamente prohibido y limitado, pero lamentablemente seguimos viendo este comercio, estos mercados informales o ilegales que comercian fauna silvestre. Y finalmente están las condiciones de insalubridad, ¿no? Y ahí nos vincula rápidamente a baja calidad del agua o baja calidad de las condiciones del aire. Por lo tanto, si ese es el origen de la pandemia, nuestras respuestas tienen que estar acorde con el origen. Y por lo tanto, cualquier recuperación tiene que ser una recuperación que incorpore elementos de clima, de naturaleza y desarrollo, como ya viene ocurriendo felizmente en algunas regiones del mundo, como por ejemplo en Europa, que hablan de una recuperación verde, que han creado un fondo de muchos millones de euros, donde 25% es para consideraciones climáticas,
y que se sustente en lo que se llama la taxonomía europea para la sostenibilidad. Acá, felizmente, el Ministerio del Ambiente ha planteado, me parece que son 15 acciones ambientales que deberían estar presentes en la recuperación, y en ese sentido, Fabiola, te deseo mucha suerte porque sé que es difícil convencer a veces al MEF y convencer a los diversos actores sobre la necesidad de tener una recuperación con un contenido verde, para ponerlo de una manera resumida. Y probablemente mi única recomendación en relación al tema de hoy es que una de las prácticas que debería incorporarse en ese set que está recomendando el Ministerio del Ambiente tenga que ver con la cosecha de agua, así tan específico, porque creo que es la gran oportunidad para ello. Entonces, esa es una primera forma de integrar. Y definitivamente cuando hablamos de cosecha de agua, no solamente hablamos del recurso agua o de prácticas tradicionales, estamos hablando de la nueva variable fundamental en la reflexión de hoy, que es la salud de las personas. Por lo tanto, una de las pocas virtudes que tiene esta pandemia es que nos ha permitido unificar la agenda alrededor de un concepto que es central, que es la salud de las personas, pero también la salud del planeta y el reconocimiento de los límites de la naturaleza. Entonces, eso en relación a la pandemia. Mi segunda reflexión tiene que ver ya con la cosecha de agua. Y cuando hablamos de cosecha de agua, en realidad siembra y cosecha de agua, en realidad la frontera entre en qué momento es siembra y en qué momento es cosecha es bastante difusa y solemos llamarlo cosecha de manera genérica. Estamos hablando de un conjunto de elementos integradores. En primer lugar, y ya lo mencioné, estamos hablando de prácticas tradicionales que nos anteceden, que han antecedido a la regulación, que son prehispánicas en la gran mayoría de los casos, pero que las estamos recuperando con visión de futuro. Y ahí hay un elemento central, porque para aquellos que no conocen muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas de cosecha de agua, que son ancestrales, estamos hablando de amunas, estamos hablando de guaruguarus, estamos hablando de manejo de lomas, estamos hablando de reservorios locales o prácticas de reservorios locales, de cochas, de acueductos, de andenes e incluso de observatorios solares. Estamos hablando de un conjunto de elementos que han constituido prácticas ancestrales y que hoy día su recuperación nos permite darle visión de futuro. En ese sentido, recomiendo, hay una muy buena publicación del Ministerio del Ambiente sobre estas prácticas ancestrales, de lectura bastante sencilla, que básicamente describe cada una de las que hoy día he mencionado. Por lo tanto, una de las virtudes de las cosechas de agua, y en ese sentido es bueno tener a Aquafondo, que es un fondo, es el mecanismo de financiamiento, a una empresa privada como Bacus, a la cooperación alemana como cooperación, al Ministerio del Ambiente como la entidad pública, a CEDAPAL como la prestadora de servicios de agua y alcantarillado y saneamiento, tenerlas juntas, reconociendo que estas prácticas constituyen elementos a considerar para una visión de futuro y para proveer agua en cantidad, calidad y continuidad, pero a su vez para asegurar ecosistemas saludables. Entonces ahí hay un primer elemento de integración. Un segundo elemento de integración cuando hablamos de cosecha de agua es claramente la sostenibilidad, porque la cosecha de agua permite integrar lo ambiental, lo social y lo económico. Y empecemos por lo social. De hecho, cuando hablamos de cosecha de agua, estamos hablando de espacios comunitarios. Y estamos hablando de sólidos espacios comunitarios en donde se genera concertación en función a la recuperación de estas prácticas ancestrales que estos pobladores han desarrollado antes que regulemos, antes de que hablemos de servicios ecosistémicos, antes de que hablemos de planes maestros optimizados que reconocen la infraestructura verde, antes que hablemos de soluciones basadas en naturaleza. Por lo tanto, hay una clarísima reivindicación del espacio social. La cosecha de agua empodera poblaciones y la cosecha de agua recupera prácticas ancestrales y valora el conocimiento tradicional. Pero a su vez la cosecha de agua tiene un contenido ambiental. Y este contenido ambiental no solamente tiene que ver con la calidad del agua o con su provisión en cantidad adecuada o con su continuidad. Tiene que ver también, como mencioné hace unos minutos, con la salud del ecosistema y con la capacidad de, utilizando un enfoque territorial, aprovechar las características del perfil del suelo y el lugar donde el agua se genera, se almacena o se descarga, aprovechar esas condiciones naturales para garantizar estos elementos de agua que hace unos minutos mencioné. Pero a su vez, ahora que hablamos de fondo y la retribución de servicios ecosistémicos, tiene un claro contenido económico. Contenido económico que lamentablemente ahí sí tenemos que reconocer
Se están haciendo esfuerzos, tenemos Acuafondo, tenemos un conjunto de fondos en el Perú, tenemos en Piura, creo que hay uno en Cusco y en otros lugares del país, pero que lamentablemente el poblador todavía no logra entender. Ahí tenemos todavía que promover una gran difusión para entender el valor económico que estas prácticas ancestrales y su recuperación tienen en relación al agua y a la mayor demanda que ello nos implica. Pero a su vez estamos integrando servicios ecosistémicos, recordando que los servicios ecosistémicos son servicios de provisión, son servicios de regulación, son servicios de soporte, son servicios culturales e incluso son servicios recreativos. Y entonces hay un conjunto de elementos que se integran cuando hablamos de cosecha de agua, y cuando pensamos en cosecha de agua estamos hablando de almacenamiento local y descarga oportuna. De eso se trata la siembra y la cosecha de agua, y a su vez tiene un clarísimo enfoque territorial, fundamentalmente en el concepto llamado subcuenca. O sea, solemos transmitir la idea hablando de la cuenca del Rímac o la cuenca del Santa Eulalia, pero en realidad estamos hablando de subcuencas menores, pero donde estas prácticas se recuperan, se validan y promueven un mejor manejo de la cuenca integral. Entonces, no solamente hay este enfoque social, sino también hay este enfoque territorial, fundamentalmente vinculado a la subcuenca. Por lo tanto, esta es la segunda reflexión. Todos los elementos de integración que la cosecha de agua nos genera. Pero también nos integra el concepto de comunidad y gobernanza, la generación de estructuras sociales que permiten de manera organizada que este servicio se siga prestando. Entonces, hay un conjunto de elementos que vale la pena destacar, más aún cuando ahora estamos valorando la naturaleza como forma de respuesta a la pandemia y como una mirada a la sostenibilidad. Pero además, la cosecha de agua necesita que reconozcamos de dónde partimos. Y de hecho, y seguro Francisco Dumler, Pancho, va a mencionarlo, como presidente de CEAPAL, que estamos hablando, en el caso de Lima, por poner el ejemplo de Lima, pero obviamente esto se debe extender a todo el país, estamos hablando de una población creciente, una población que demanda más el recurso, un servicio que tiene que todavía multiplicarse para llegar a todos y que por lo tanto nos obliga a mirar la fuente. Entonces estamos hablando de una ciudad ubicada en un desierto donde la escasez es el principio y la infraestructura es el paso a seguir. Pero esta infraestructura felizmente ya hoy día se entiende que no solamente es infraestructura gris, física, concreto y cemento, sino es a su vez infraestructura verde. Y esa es una realidad a reconocer. Pero por otro lado, la cosecha de agua nos permite entender que solamente históricamente hemos gestionado caudales, pero ahora en cambio estamos gestionando agua subterránea, estamos gestionando la cuenca, la subcuenca, estamos desarrollando una gestión bastante más integral y no solamente el agua superficial o el agua estacional que nos genera las lluvias. Y eso es fundamental porque estamos en un momento en donde el cambio climático nos está generando una deglaciación que nos obliga a promover este tipo de gestión integral. Y a su vez, este cambio climático genera procesos de evotranspiración que lo que hacen es que los riesgos de escasez y de vulnerabilidad se incrementen fundamentalmente. Pero también, como lo dicen muchos reportes, la cosecha de agua nos permite gestionar riesgos. Y eso es un elemento central cuando pensamos en el cambio climático. Cuando pensamos en el cambio climático, la gestión de riesgos se convierte en un elemento central. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayor presencia de heladas, friajes, sequías, inundaciones, tal como lo destaca una publicación que plantea muy bien experiencias sobre cosecha de agua hecha por la cooperación suiza de hace no mucho tiempo. Por lo tanto, estamos partiendo de una realidad donde la cosecha de agua nos permite dar respuestas adecuadas frente a las nuevas amenazas que enfrenta el planeta, pero también específicamente el Perú y los distintos lugares o territorios o ecosistemas que conforman, nuestro territorio. Entonces, ahí hay una tercera reflexión, la gestión de amenazas, la gestión de lo que constituye la nueva realidad del planeta en función al concepto de cosecha de agua. Y esto se logra a través de información, se logra a través de estudios, y esto tiene que ver mucho con estudios hidrológicos, pero también con meteorología,
tiene que ver con infraestructura complementaria, tiene que ver con regulación. Hay un conjunto de acciones vinculadas a la cosecha de agua que se dan en el tiempo, porque también aquí hay una experiencia a compartir y es, no todo se hace a la vez. Probablemente hay una comunidad que desarrolla una acción muy concreta vinculada a la cosecha de agua, que todavía no es integral, pero el siguiente paso complementará y de eso se trata, con lo cual a su vez tenemos una situación que los resultados de la cosecha de agua no se ven en el corto plazo, se ven en el largo plazo, por lo tanto supera lo que pueden ser las expectativas políticas transitorias y ayuda a construir una visión en el país. Y por eso es que hay que insistir con este tipo de prácticas y por eso es que estos debates son fundamentales, porque hay clarísimos beneficios, como ya mencioné, sociales, ecosistémicos y a su vez económicos. Y esto me lleva a una cuarta reflexión y voy concluyendo porque no he llegado todavía a las soluciones basadas en naturaleza, pero que tiene que ver con el proceso. Señores, señoras, el proceso ha sido largo. O sea, el proceso desde que en el Perú empezamos a reconocer en el SNIP, en el viejo SNIP, que sea un SNIP verde porque consideraba la evaluación de impacto ambiental, luego evolucionamos a la regulación de los servicios ecosistémicos a través de una ley y lo reglamentamos, luego se empezó a trabajar el tema del plan maestro optimizado y para que se reconozca la infraestructura verde y por lo tanto Sedapal ya pudo evolucionar también, Sedapal y todas las prestadoras de servicios de agua y saneamiento, la creación de fondos como Acuafondo y otros en el país, y ahora las soluciones basadas en naturaleza. Por lo tanto, hay también un proceso político. Y a este proceso político le debemos dar continuidad. Este proceso político debe superar los distintos mandatos gubernamentales y debe, a partir de nuestra propia acción, debe conllevar a que este tipo de acciones se concreten en el tiempo y se consoliden en el tiempo. Entonces, el proceso político es también un elemento central. Pero recordemos que no necesitamos regular todo y no necesitamos ley para todo. Lo que necesitamos es que la política evolucione y que la política reconozca que este tipo de acciones son concretas. Y en ese sentido, y esta es mi última reflexión, están las soluciones basadas en naturaleza. Es un concepto nuevo y lamentablemente hasta el día de hoy es un concepto que significa todo y nada a la vez. Es un concepto desarrollado hace no mucho tiempo, desarrollado en un inicio por el Banco Mundial, hoy día fuertemente liderado por la Unión Mundial para la Naturaleza, que empieza a ganar tracción política, pero que todavía necesita mucho más desarrollo, lo que a su vez lo convierte en una ventaja. ¿Qué cosa es una solución basada en la naturaleza? Es una intervención en la naturaleza a fin de enfrentar un reto social y que genera beneficios al desarrollo, a la propia humanidad, pero a su vez al propio ecosistema. Por lo tanto, cuando pensemos en soluciones basadas en naturaleza, recordemos que hay tres grandes conceptos: la intervención en la naturaleza, segundo, el reto social, y tercero, los beneficios o cobeneficios a los que me referí hace unos minutos. ¿Y por qué es importante reconocer estos valores? Porque en primer lugar hay que reconocer cuál es la situación actual del proceso político en relación a este concepto. La situación actual del proceso político lo que nos dice es, ya tenemos una definición, que para mí es una definición bastante sólida, que hay que seguir explotando positivamente para consolidar el concepto. Pero la Unión Mundial para la Naturaleza está a muy pocos días, creo que va a ser en el mes de julio, de lanzar lo que ellos denominan los estándares, que en realidad más que estándares son criterios para determinar qué constituye una solución basada en la naturaleza. Y cuando hablamos de estos criterios, estamos hablando la importancia de que existan referentes, indicadores y medios de verificación. Voy a intentar ser más claro para no confundir. Si sabemos que hay estos tres valores, vamos a suponer que la cosecha de agua la desarrollamos fuertemente como una solución basada en naturaleza. La pregunta es, ¿qué reto social estoy enfrentando? ¿Qué indicadores que me permitan medir proceso existen? ¿Y qué medios de verificación para medir ese proceso se pueden plantear? Es decir, una solución basada en naturaleza no es solamente una intervención en la naturaleza. Ese es el gran error que se está cometiendo en muchos lugares. No toda intervención en naturaleza es una solución basada en naturaleza, porque el concepto lo que plantea es un claro cambio de paradigma. Lo que necesitamos es enfrentar un reto social, pero ese reto social tiene que estar bien documentado y nuestra acción tiene que ser medible y tenemos que ver cómo estamos progresando para justamente enfrentar adecuadamente el reto social al que me refiero.
Entonces, se necesita el concurso, por ejemplo, SEAPAL. Es muy bueno que Francisco esté en esta charla, porque hay un conjunto de realidades y retos en el tema de provisión de agua en cantidad, calidad y continuidad que están bien documentados y podríamos vincular cuánto la cosecha de agua permite enfrentar este reto. Entonces, el proceso político tiene definición, tiene estándares, vienen unas guías e incluso viene un mecanismo de gobernanza que va a ser un elemento central. Pero a su vez es importante reconocer que en soluciones basadas en naturaleza, cuando hablamos de retos sociales, la literatura actual plantea 5. Seguridad hídrica, seguridad alimentaria, clima, salud, desarrollo. Pero no de manera genérica. Nuevamente necesitamos tener indicadores y medios de verificación. Pero esto me lleva un paso más allá. ¿Qué se viene en soluciones basadas en naturaleza? De hecho, se viene el reconocimiento político. Es prioridad para la COP26 de Glasgow del próximo año, los principios o las soluciones basadas en naturaleza, y que por lo tanto, en tanto se formalice en el debate internacional, de inmediato vamos a tener más mecanismos para que se introduzca en nuestro plan climático o NDC y para que sea reportable. Es decir, la evolución natural de las soluciones basadas en naturaleza es que va a ser cada vez más acotado, más claro, y en todo caso vamos a poder determinar con claridad qué tanto estamos evolucionando para cumplir con una solución que es el nuevo paradigma que este concepto nos señala. Pero a su vez hay que tener en cuenta que las soluciones basadas en naturaleza son un concepto sombrilla, que incorpora infraestructura verde, que incorpora ecosystem-based adaptation, que incorpora restauración, un conjunto de conceptos que ya venían desarrollándose y que ahora caen bajo la sombrilla de soluciones basadas en naturaleza. ¿Necesitamos una ley o un decreto supremo del concepto? Desde mi punto de vista, no. Menos aún si todavía es un concepto en evolución. Pero debemos entender perfectamente qué significa y qué oportunidades nos provee para potenciar este tipo de proyectos como los de cosecha de agua, que nos van a generar una solución, probablemente en el mediano plazo, pero sobre la cual debemos seguir insistiendo, en relación a la provisión de un recurso que es fundamental para la vida. Permítanme terminar diciéndoles, si la pandemia tiene como la única solución, por lo menos en la situación actual, la higiene, que significa fundamentalmente el acceso al agua, necesitamos estas prácticas de cosecha del agua como forma de garantizar la provisión de un servicio que es fundamental cuando hablamos de la sobrevivencia, la salud de las personas. Por lo tanto, empecemos a mirar este tipo de iniciativas en esta lógica de soluciones basadas en naturaleza, porque ahí están las oportunidades y ahí está el futuro que este tipo de iniciativas merece. Espero haber sido ordenado y espero haber planteado algunos temas que sean fundamentales para el panel que viene a continuación. Muchas gracias, Caro, por la oportunidad y de nuevo Rubens y Fabiola por permitirme hacer esta pequeña charla. Muchísimas gracias, Manuel, por esa gran ponencia. Sin duda alguna, has puesto en vitrina muchísimo de la situación actual que nos trae el tema de seguridad hídrica y de los retos también que tendremos que asumir en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta un contexto como el que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Siendo la segunda ciudad más grande, ubicada en un desierto, ¿no? Como lo es ella, ¿no? Y la cuenca de Chirilú, como saben, que alimenta básicamente la ciudad de Lima, teniendo el río Rima como su principal abastecedor de agua, sin duda requiere cuidados en la cuenca con soluciones basadas en la naturaleza, no solo manera de intervención, como bien lo mencionaba, sino los retos sociales que trae consigo y cómo también el ciudadano, el poblador, la comunidad de la parte media y alta de la cuenca pueden intervenir a precisamente generar soluciones multisectoriales y de largo aliento. En ese sentido, te quiero agradecer, Manuel, el espacio, a la ministra Fabiola. Realmente han puesto en vitrina muchísimo de lo que se viene en materia de agua. Y siguiendo con la agenda, quisiera pedirle a todos los panelistas de esta segunda parte que pueden activar su cámara
Bueno, ya han escuchado a Carolina García hablar, pero no la hemos presentado, y es nuestra gerente regional de sostenibilidad, que está basada en Colombia, quien me acompañará a lo largo de este panel para precisamente abordar distintos temas basados en la inspiración y retos que nos trae el tema de soluciones basadas en naturaleza. Entonces, simplemente para iniciar el panel, quisiera esbozar un poco, atando también las palabras importantes y relevantes de la ministra y de Manuel, quienes mencionaban que hay claros retos y oportunidades en materia de seguridad hídrica y en soluciones basadas en naturaleza. Simplemente para esbozar un poco hacia dónde vamos a adentrarnos en este panel, es un poco, yo creo que estas oportunidades y desafíos están centrados en temas de tecnología, ¿no? Por supuesto, hay que generar innovaciones en materia de ambiente y sobre todo soluciones basadas en la naturaleza. También necesitamos fortalecer la gobernanza en materia de agua, y de esto van atados ciertos incentivos, sistemas de remuneración. Un tercer eje creería que es la percepción del ciudadano y cómo el ciudadano también tiene un valor, tiene que poner en valor el cuidado del recurso hídrico, y también recogiendo mucho lo que mencionaba la ministra Fabiola Muñoz y el Manuel, el tema de integración, ¿no? ¿Cómo? Y precisamente en este panel nos acompañan actores importantes de distintos sectores. ¿Cómo podemos integrar estos esfuerzos para precisamente generar soluciones sostenibles en el tiempo y de alto impacto? Y en esto creo que el trabajo conjunto multisectorial y los aprendizajes mutuos que podemos tener a nivel de cooperativa, sector público, sector corporativo, fondo de agua, sociedad civil, serán fundamentales para realmente lograr avanzar e innovar en materia de esta gran sombrilla que mencionaba Manuel, que compone todo lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, sin más, quisiera empezar y abrir este panel dirigiéndole una pregunta a Francisco. Denme 2 segunditos, que estoy buscando las preguntas. Acá estoy. Entonces, en este panel participan, además de Carolina García, que es nuestra gerente regional de sostenibilidad, y de AB InBev, y yo, quien también lidero el tema de sostenibilidad desde Bacus. Está Francisco Dumbler, presidente de SEDAPAL, está también Mariela Sánchez, directora de Acuafondo. Nos acompaña representando a la cooperativa Holger Treidel, director de Proambiente de GIZ, y les voy pidiendo que vayan activando su cámara, por favor. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro director de Supply de Bacus AB InBev, Gustavo Guimas. Entonces, les doy la bienvenida a este panel. Inicio con una pregunta hacia Francisco. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Gemma. Hola, Carolina. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. Sabemos que SEDAPAL está implementando diversas acciones para poder abastecer de agua potable la ciudad de Lima, ¿no? Con muchísimos progresos en los últimos años, cubriendo en un 93% la demanda de la población total. En ese sentido, ¿cuáles cree que son los retos que tendremos en los próximos años para llegar al 100% del abastecimiento de agua potable en la ciudad? Ok, a ver, esto hay que verlo desde 2 lados. Uno primero es estructural, creo que tiene que ver con la forma como se ha desenvuelto SEDAPAL. Si bien tenemos, la Lima tiene la cobertura más alta de todo el país, 93% aproximadamente, ese 7%, que es una cantidad cercana a los 800,000 habitantes, no es sino mayor que cualquiera de las ciudades restantes del Perú donde hay empresas de agua y saneamiento.
Y entonces en términos relativos el porcentaje es pequeño, pero en términos absolutos de población falta mucho por cubrir. Hay una variable, pero hay que, creo, mencionarla, no es estrictamente ambiental, pero saben ustedes que el principal problema que detectamos cuando asumimos la gestión es que desde el día que le ofreces agua a un poblador hasta el día que le conectas su servicio domiciliario, transcurren 10.4 años en colocarle el servicio. Si a eso le sumas que el tipo tuvo que tramitar otro periodo igual en invadir un terreno y efectivamente hacer su trámite, registrarlo y recién pedir la habilitación de agua, comprenderás que un poblador puede pasar en la ciudad de Lima más de 2 décadas tratando de que le pongan el servicio de agua potable. Eso es un primer dilema. No voy a entrar a los detalles de por qué, cómo se vician los procesos licitarios en el Perú, etcétera. Eso lo podemos dejar para otro panel o otra discusión. Y sí quiero ir al segundo gran tema que está atrás de esto. Entonces, si Lima es una ciudad que sigue expandiéndose desordenadamente, ¿no? Y en algunos casos eso también tiene que ver con una política pública de la planificación de nuestra ciudad. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos en la licitación del proyecto más grande de redes de agua y alcantarillado de toda la historia republicana del Perú, que es un proyecto Rinconada, que se ubica en la zona de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que incorpora 75,000 conexiones, de las cuales 40,000 conexiones son nuevas, ¿no? Estrictamente nuevas, y si tú multiplicas por 4 o 5, te darás cuenta de cuánto de esa brecha se cierra, pero en algunos sitios, y lo pongo así, taxativamente, ese punto de cierre, ese punto de agua a un poblador vale 100,000 soles, algo que en la parte que está pegada a la costa, digamos San Isidro, Miraflores, San Miguel, Pueblo Libre, está entre 1,000 y 1,500 soles. La gran discusión es a qué costo vamos a terminar de cerrar la brecha en Lima. Ok, pero eso lo dejo de un lado, porque esa es otra discusión y probablemente el panel, y me enfoco a eso, es, bueno, y si la población sigue creciendo, necesitamos más agua o necesitamos resguardar y proteger el agua para Lima. ¿Cuánto es este artificio? Y allí yo me revoco a la época en que Manuel era ministro de Ambiente, y yo tenía la cartera de vivienda, y creamos este fondo de servicios ecosistémicos en Sedapal, el cual a partir del 1% de la tarifa de todos los que vivimos en Lima, todos los que facturamos y pagamos nuestros recibos, eso va a una especie de fideicomiso que es este famoso fondo. Este fondo en la actualidad tiene 100 millones de soles, y eso voy a explicar un poco la estrategia, pero en la siguiente pregunta. Pero mira, tiene una causalidad, sí. Han pasado 4 o 5 años, no se ha logrado ejecutar un solo sol de este fondo. Eso lo explicaré hacia adelante, ¿no? Pero lo segundo es que la gran pregunta que se hace cuando se moviliza estos capitales, y esa fue probablemente la mejor forma de empujar esto, es, señores, ¿cuánta plata hay que meterle a Lima en estos proyectos de infraestructura natural para garantizar, qué sé yo, 1 metro cúbico, 2 metros, 3 metros cúbicos adicionales que necesita la ciudad? Esa respuesta, y hay un estudio que probablemente es para mí de avanzada porque es de prospectiva, se hace el cálculo y la relación es, si logras meter 300 millones de dólares al sistema, o sea, ya tenemos 30 millones en el fondo acumulados más o menos, si podemos meter 300 millones al sistema, más o menos estás generando entre 2 a 3 metros cúbicos de agua. Pero hay que echarse a andar los proyectos, ¿no? Porque van desde los resultados muy micro que dicen sembrando 1 hectárea de
o reforestas 1 hectárea, ¿cuánta agua produces? Yo creo que ese efecto tan micro es más difícil de verlo y tenemos que irnos hacia efectos más macros de movimiento de recursos. Y simplemente, y lo dejo también para mi otra intervención, es que la otra gran ventaja de esto es que todos estos proyectos de servicios ecosistémicos han permitido hacer alianzas con universidades, con investigación privada, ONGs, países cooperantes, pero en particular algo que es pertinente para nuestra ciudad, con las comunidades que están campesinas, básicamente, que están en la cuenca media y alta, de quienes sería imposible hoy tramitar un proyecto de infraestructura gris, o sea, de fierro y cemento, de un mega trasvase, si es que no pactas con él en la otra lógica de hacer un proyecto ecosistémico. Hace 30 años, uno podía pasar un tubo y hacerse un trasvase hacia Lima. Hoy, lo único que generaría es un mega conflicto si hicieras eso a rajatabla como se hacía hace décadas. Y allí este proyecto es como un paraguas, una umbrella que permite compensar a estas comunidades y haciéndolas que ellos cuiden, ¿no? Y cosechen agua para los que vivimos en la cuenca baja. Yo creo que ahí están mis 4 o 5 minutos, Gema, y lo dejamos para otra intervención que te puedo contar más en detalle los proyectos ecosistémicos, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Sin duda sabemos que los retos que tienen desde SEDAPAL en términos de abastecimiento en una ciudad compleja en niveles de seguridad hídrica como es Lima, les trae bastantes retos y bastantes labor. Muchísimas gracias por el esbozo que has hecho en esta pregunta. Quisiera pasar a contactarnos con otro panelista. Él es Gustavo Guimas, director de Supply de Bacus AB InBev. Y muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Quisiera darte esta pregunta, ¿no? Sabemos que Bacus es una empresa de bebidas líder en el mercado, que en realidad viene apostando por el cuidado del recurso hídrico desde hace décadas ya, ¿no? En esa línea, quisiera preguntarte, ¿cuáles crees que han sido los mayores hitos a nivel de reducción y consumo de agua que ha implementado la empresa y por qué estos son relevantes? Gracias por la pregunta. Muchas veces cuando me consultan en algunos foros respecto a cuáles son las materias primas más importantes que utilizamos para hacer cerveza, ahí me da mucha satisfacción mencionar que la materia prima principal que utilizamos para hacer cerveza, más del 90% de la cerveza, es agua. Y por tanto, en los 140 años de existencia que tenemos como cervecería, siempre hemos tenido un compromiso con el recurso hídrico. Cuidar el recurso hídrico, garantizar su disponibilidad, garantizar tener acceso al recurso hídrico y sobre todo velar por la calidad del agua que utilizamos en nuestros procesos. Nosotros desde hace muchos años venimos trabajando con los indicadores más importantes que manejamos a nivel global y a nivel zonal en el tema del agua. Recuerdo cuando recién comenzamos a trabajar en cervecería en Bacus & Johnson en el RIMAC, nuestros indicadores de agua más retadores que teníamos a nivel mundial indicaban que el consumo de agua para diseñar una cervecería deberían estar en 5 litros de agua por cada litro de cerveza. Eso era el estado del arte, eso era el sueño. Hoy, en la actualidad, nosotros tenemos como un promedio global de consumo de agua en las cervecerías de AB InBev 3.1, 3.2 litros de agua por cada litro de cerveza que producimos, que entregamos a nuestros consumidores. Debo manifestar con mucho orgullo que en las operaciones de Perú tenemos el récord y estamos por debajo de ese indicador de 3 litros. Estamos alrededor de 2.67 litros de agua por litro de cerveza en las cervecerías que mejor están desempeñando. Tenemos muchas de nuestras cervecerías como benchmark zonal y como benchmark global en consumo de agua, y eso nos llena de mucha satisfacción. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos pensando desde el inicio, pensando desde la raíz, en que el agua
es un bien que tenemos que cuidar. Entonces, en el diseño mismo de nuestros procesos ya están incorporados conceptos para la recirculación del agua, para el reuso del agua, para la reducción de los consumos. Cuando compramos maquinaria cervecera nueva, cuando hacemos ampliaciones de capacidades instaladas, uno de los requisitos mínimos obligatorios que tienen que cumplir nuestros proveedores es no solamente el menor consumo de agua posible respecto a sus competidores, sino además la posibilidad de que esa agua sea reutilizada, de que esa agua pueda ser reciclada al interior de la misma cervecería en actividades como alimentación de calderos, en actividades como enfriamiento de máquinas rotativas, en actividades como riego de nuestros propios jardines, y también donamos el agua que se obtiene de la recuperación terciaria de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales para que las comunidades periféricas a nuestras operaciones puedan regar jardines y áreas verdes. Eso es más o menos el concepto general que trabajamos en este tema, y si tuviese que resumir, mencionaría, primero, tecnología; segundo, mejora continua de procesos a través de problem solving; tercero, buenas prácticas de manufactura en todas nuestras operaciones; lo más importante, que es la base, generar conciencia, compromiso, pasión por el tema del agua a través de la capacitación de nuestra gente, de normas y técnicas que permiten, desde cartillas de instrucciones básicas, pensar que no solamente hacemos cerveza, sino hacemos cerveza con la menor cantidad de agua posible. Y el concepto de circularidad que incorpora subconceptos de reducción, de reuso y de recirculación, que nos permite de esa manera decir que en el último año hemos tenido una reducción de 3% de nuestro consumo de agua respecto al año 2018-2019, y que acumulamos una reducción de más de 11% en el consumo de agua desde el año 2016 en todas nuestras operaciones. Es uno de los orgullos y una de las cosas por las que guardamos mucha gratitud a cada uno de nuestros compañeros trabajadores en nuestras operaciones. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa respuesta. Creo que es fundamental que desde el sector corporativo y sobre todo desde las empresas que trabajan el tema de bebidas, hay un compromiso interno, porque digamos, todo empieza en casa, ¿no? Entonces, antes de apostar por soluciones basadas en la naturaleza, es importante saber qué estamos haciendo en casa y cuál es el compromiso de largo aliento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa participación, Gustavo. Quisiera pasar a darle la bienvenida a Mariela Sánchez, directora de Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Yo quería hablar a profundidad contigo sobre, ya adentrarnos, ya vimos desde la cuenca baja, la industria, qué compromisos se está haciendo a nivel interno, y ahora sí, centrándonos en un poco el tema de este webinar, las soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de amunas, por ejemplo, contribuyen a la mejora de la provisión de agua, tanto en calidad como en cantidad de agua para la población. En ese sentido, ¿podrías por favor esbozar qué es una amuna y por qué consideran ustedes desde el Fondo de Agua para Lima que son claves para contribuir con el cuidado y sostenibilidad del recurso hídrico en Lima? Gracias, Gema. Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, gracias por su participación en este panel. Muchas gracias a Manuel por la claridad con la que nos introduce hoy a hablar sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, Gema, por tu pregunta. Amuna es una palabra quechua que significa retener. Las amunas son un sistema prehispánico de recarga artificial del acuífero. Es un sistema doble, canales de derivación construidos con piedra impermeable y canales de infiltración permeables que permiten que el agua se filtre en el subsuelo durante la temporada de lluvias, lo que se conoce precisamente como siembra de agua, y que permite a las comunidades, a través de puquiales u ojos de agua, cosechar agua en épocas de estiaje, es decir, cuando ya no hay lluvia. Se dice que las amunas constituyen un medio intencional por el cual los comuneros manejan la trilogía andina, es decir, agua,
subsuelo, suelo y las plantas. Estos tres elementos forman la base material de la organización sociocultural y política de muchas comunidades altoandinas. Sembrar agua representa un ritual que implica realizar asambleas, limpieza de acequias y sobre todo veneración del agua. Esto es muy importante, pues antes del inicio de la limpieza de las acequias amunadoras realizan un ritual de pago a la tierra. Hace poco, en un reportaje sobre nuestro trabajo, un periodista describió las amunas como serpientes plateadas que bajan zigzagueando desde las alturas de Lima. Y en realidad es así como se ven. Ustedes pueden verlo aquí a mi izquierda. Esta es justamente una amuna. Y respecto a tu segunda pregunta, pues bueno, no es nada nuevo, lo ha dicho Francisco, también Manuel durante su introducción. Lima carece de agua. Es una ciudad con una población creciente de manera exponencial y que si no actuamos pronto y de manera coordinada e integral, la demanda superará la oferta en los próximos años, sin ninguna duda. Entonces aquí, si bien la respuesta más común para lidiar con la inseguridad hídrica ha sido la construcción de grandes proyectos de infraestructura como represamientos y trasvases, durante los últimos años se viene poniendo especial interés en la recuperación de infraestructura natural como lo son las amunas, cuyo primer efecto es precisamente el de recargar el acuífero, y toma especial importancia ya que se convierte en una reserva de agua frente a la amenaza constante de escasez de agua superficial. Ha surgido entonces la necesidad de aprovechar al máximo el agua de las precipitaciones. Es así como la rehabilitación de amunas, a través de su mecanismo de infiltración y recarga hídrica de las cuencas que abastecen a Lima, se convierte en algo importante y como dijo Manuel también, imprescindible empezar ya con estas inversiones. Nuestros recientes estudios muestran que en promedio, y estos estudios están basados en nuestro monitoreo hidrológico realizado durante más de un año, y muestran que en promedio 1 kilómetro de amuna aporta un poco más de 175.000 metros cúbicos de agua por año. Y si bien se benefician directamente los pobladores en las comunidades cuenca arriba, los beneficios van con un efecto cascada de población en población. Y de acuerdo al Banco Mundial, el 20% del agua que se infiltre cuenca arriba beneficia a la población urbana. Y este porcentaje puede ir en crecimiento si contemplamos que la cantidad de pobladores cuenca arriba es menor y por lo tanto es posible que satisfagan sus necesidades de agua con una mayor prontitud. Desde Acuafondo, consideramos que la sostenibilidad del recurso hídrico tiene que ver con lograr beneficios económicos, sociales y ambientales. Cuando recuperamos amunas, revaloramos cultura, saberes ancestrales, contribuimos con ganancia hídrica que sin duda aporta al desarrollo económico de la ciudad y preservamos los ecosistemas. Es entonces, como podemos escuchar, el desarrollo de amunas un proyecto es una apuesta realmente integral, que es lo que en este momento necesitamos como ciudad. Muchísimas gracias, Mariela, por tremenda explicación. Gracias también por el fondo que acompaña tus palabras. Una maravillosa amuna vemos. Excelente labor la que vienen realizando desde el Fondo de Agua para Lima. Pasando a nuestro siguiente panelista, Holger Treidel, que es el director de Proambiente, miembro de la cooperación alemana GIZ. Muchísimas gracias, Holger, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes. No podía faltar en este panel el rol importante y multisectorial que tiene la cooperación alemana, que viene apostando también en temas ambientales y sobre todo en materia de seguridad hídrica desde hace muchísimos años también. Entonces, en ese sentido, ustedes vienen apoyando de manera sostenida al Perú para alcanzar sus objetivos en materia de clima y biodiversidad, ¿no? Siendo uno de los pilares más importantes el tema del agua. En esa línea, sabemos que la cooperación alemana GIZ ha participado de una serie de proyectos de generación de valor compartido con actores de la academia, el sector privado, el sector público, y la reflexión que me gustaría que me ayudes a poner en valor con tu expertise
es ¿por qué consideras que es importante trabajar en alianzas multisectoriales para llevar a cabo esta clase de proyectos emblemáticos con foco de biodiversidad y ecosistemas naturales? Muchas gracias, Gemma. Desde la parte de la cooperación alemana, nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa tan importante. Y gracias nuevamente por la invitación de formar parte también de este panel tan distinguido. En la cooperación, ya lo has dicho, de Alemania, nuestro enfoque es la protección del clima, la protección de la biodiversidad. Y venimos trabajando conjuntamente con el Perú desde hace muchos años en 3 líneas principales. Estas 3 líneas son, uno, el tema ambiental, tanto la conservación como el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Segundo, el tema de gobernabilidad, mejora de la gestión pública. Y el tercer tema es el desarrollo urbano sostenible. Y se juntan los temas agua, saneamiento, transporte, energía. Todas estas líneas tienen un elemento común, y eso es el agua. El recurso hídrico es el elemento que se encuentra en cada una de estas líneas. Entonces destaca la importancia de este elemento. Ahora, la pregunta, ¿por qué desde la cooperación nosotros promovemos las alianzas multisectoriales y multiactor? Creo que la respuesta simplemente es la temática en la cual todos estamos trabajando. Está la gestión de recursos hídricos, la gobernanza, la gestión de recursos naturales. Es una temática tan compleja que sería imposible trabajarlo con un actor solo. Y sería imposible trabajarlo de manera separada. La única manera de encontrar soluciones integrales para retos de esta complejidad es un trabajo conjunto, articulado y coordinado entre los diferentes actores. Y esos actores, por un lado, son los diferentes actores del mismo Estado, ¿no? Los mismos sectores, pero también los diferentes niveles del gobierno, nacional, regional y local. Pero el tema va mucho más allá. Entonces no diría que solamente multisectorial, sino multiactor, porque se tiene que involucrar tanto la sociedad civil. Eso es el caso en este proyecto. La población, la comunidad, ellos son los dueños de este proyecto. Yo creo que eso es el secreto. La segunda parte que destaca este proyecto es el involucramiento del sector privado, que es algo que todavía no lo vemos tanto como nos gustaría verlo, porque la importancia de involucrar el sector privado en este tipo de iniciativas es grandote. Para darles solamente un número, un ejemplo, si hablamos del tema de la conservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, se considera que al año, a nivel global, se gastan alrededor de $50.000 millones de fondos públicos para el tema de la conservación. Pero hay una estimación que para cumplir con las metas de Aichi, que son definidos en el marco de la Convención de Biodiversidad, se requieren entre 300 y 400 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando del factor 6 a 8. Fondos que tenemos disponibles de fondos públicos y fundaciones y lo que necesitamos para la conservación de la biodiversidad a nivel global. Entonces ahí el sector privado tiene un rol importantísimo que jugar y saludamos la iniciativa de aquellas empresas que cumplen con una sociedad, con una responsabilidad social, responsabilidad ambiental, pero más allá también es en el propio interés económico, creo, que una empresa también contribuya a la conservación del bien del cual depende su propio negocio. Bueno, muchísimas gracias, Holger, y muchas gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido un contexto estupendo. Además, creo que tú nos acabas de dar las 3 temas claves para seguir con la segunda parte del panel, que creo que es lo primero, el poder de la unión. Definitivamente los retos ambientales, los retos que tenemos en este momento no los podemos enfrentar solos. Necesitamos que todos los actores se unan para poder hacer frente a estos desafíos. Lo segundo, la importancia de liderar en el sector privado y de garantizar que tengamos los flujos financieros necesarios para poder financiar estas soluciones basadas en la naturaleza de lo que hablaba Manuel.
Y en tercer lugar, la importancia de poder medir y trabajar en alianzas. Entonces creo que con eso, digamos, ya podemos meternos en la segunda parte del panel, antes además de que se nos acabe el tiempo. Y creo que acá lo primero es que ya queremos contar en detalle de qué se trata el proyecto. Desde que iniciamos esta sesión dijimos, bueno, tenemos algo que anunciarles, Bacus va a tener una apuesta muy importante por la restauración de las amunas, y creo que es el momento de que todos aquellos que nos están acompañando, más de 500 personas, nos tiene muy emocionado, puedan conocer en detalle de qué se trata nuestro proyecto. Entonces, bueno, en primer lugar, para darle inicio a esta segunda parte del panel, yo quisiera darle la palabra a Gustavo Guimas, que ya en la sección anterior nos contó, digamos, de todos los esfuerzos que ha hecho Bacus para reducir su consumo de agua, para cuidar el agua interna y externamente. También hemos trabajado anteriormente en la restauración de amunas, instalación de microreservorios, pero ahora, digamos, este año reitera su compromiso con las amunas, con un proyecto muy específico. Entonces, mejor dicho, Gustavo, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata este proyecto a todos los que estamos oyendo? Bueno, gracias. Comentar primero que hace ya más de 10 años que venimos trabajando como miembros fundadores de Aquafondo en el compromiso multisectorial y preocupados por el tema del agua. Compartir con ustedes una primera experiencia, destacando el proyecto que se hizo para restitución de amunas en el año 2017. En esa oportunidad hicimos algo así como, modestamente, un poco más de 1 kilómetro de amunas, trabajando conjuntamente y beneficiando, entrenando, capacitando a 150 familias. El entusiasmo fue muy grande y entusiasmados, trabajando luego con el Fondo del Agua de Lima, Aquafondo, y con GIS, logramos hacer 4 amunas, completando más de 4 kilómetros adicionales. Hoy día, nuestro sueño apunta un poco más, a ser un poquito más ambiciosos. Estamos pensando trabajar, como dijo en una parte de su intervención Manuel, tratar de recuperar la parte media del acuífero con 67 kilómetros de amunas. 67 kilómetros de amunas es un proyecto muy ambicioso y creemos que puede ser realizado si trabajamos todos, como ya se ha mencionado en varias oportunidades, juntos y haciendo una alianza de varios sectores involucrados. En una primera fase se trata de 600.000 metros cúbicos que se estarían recuperando, y esto estaría beneficiando a 350 familias. Como dijo Mariela en una parte de su intervención, la posibilidad de contribuir con más de 35% al recargue del acuífero es algo probado, evidenciado, estudiado, es una hipótesis que se puede comprobar fácilmente en el desarrollo de los resultados que se vienen teniendo hasta la fecha. Me encantó escuchar en las conversaciones que hemos tenido la importancia de involucrar y de trabajar con las comunidades. Es decir, no solamente preocuparnos por el caudal, que puede ser importante para las industrias como la nuestra, sino preocuparnos también por el tema de la participación de las comunidades. Ustedes podrán haber notado que las amunas se concentran principalmente en las regiones geográficas denominadas la región Quechua, la región Sumi, porque son las regiones que están cercanas a la base del acuífero, son pequeñas montañas, en donde ya nuestros ancestros trabajaron andenes, en donde trabajaron canaletas de retroalimentación, haciendo un culto a la Pachamama, que es nuestra madre tierra, a la cual tenemos que preservar. Y es una unidad muy difícil de dividir, la Pachamama, nuestra tierra, y el agua. Por eso, la fiesta del Yacuraimi, que es la fiesta del agua, que precede a las actividades del inicio de las amunas y de las limpiezas, son muy importantes y forma parte del respeto que tenemos que tener por nuestras comunidades ancestrales y por el legado pre-inca e inca, que hoy día, con las amunas, contribuyen a poder recuperar el agua en Lima Metropolitana. Es muy importante que en este proyecto los buenos deseos y los sueños se verifiquen con resultados, porque es muy bonito soñar, pero es mucho mejor mostrar resultados. Y ahí es relevante y súper importante la participación de nuestros socios de IES, porque ellos van a ser aquellos que monitoreen, que midan
y que demuestren con total transparencia los resultados que pensamos obtener, de tal manera que esto incentive a que los 67 kilómetros de hoy se puedan convertir en un futuro en 120, en 300 o en 400 kilómetros en todo nuestro valle, en todas las cuencas de los ríos de Rímac, Lurín y Chillán. Es muy importante esto, medirlo, demostrarlo, invitar a que todos los demás puedan participar en esta hermosa experiencia que significa recuperar legados ancestrales para hoy mirar hacia el futuro con mucho entusiasmo y visión de prosperidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que acá Gustavo nos acaba de plantear un sueño muy importante y es el potencial de restaurar los 67 kilómetros de Amuna que tenemos de potencial. Y creo que nos planteó el sueño, un sueño que nosotros lo vemos a 2025, pero obviamente ese sueño que estamos empezando ahorita tiene un comienzo que son 4 kilómetros y que, digamos, se dividen en 4 Amunas. Y Mariela, que es la directora del Fondo de Agua y la cabeza técnica de este proyecto, realmente nos va a contar todos los detalles. Ella ya tiene, aparte de su equipo en la comunidad, está lista para iniciar en junio. Entonces, Mariela, muchísimas gracias. Cabe reiterar además que desde Bacus y desde ABINVE, los fondos de agua son nuestros socios principales para implementar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, muchas gracias por medirte a este reto y trabajar con nosotros. Y cuéntanos entonces ya el detalle del proyecto. Y también me gustaría, porque también estamos cortos de tiempo, que no dejes pasar, contarnos un poco qué pasa si logramos restaurar esos 67 kilómetros, eso cómo nos va a impactar positivamente, que creo que es muy importante también que todos se enteren del gran potencial que hay. Seguro. Gracias, Carolina. La verdad es que aún no dejo de emocionarme cuando siento una empresa privada absolutamente sensibilizada respecto a la necesidad de invertir en infraestructura natural. Efectivamente, como lo dijo Gustavo, tenemos casi 10 años ejecutando proyectos de infraestructura verde y promoviendo alianzas por el agua entre los sectores público y privado. Con el aporte de nuestros socios, entre ellos ustedes, Bacus, hemos ejecutado proyectos de recuperación de Amunas por poco más de 9 kilómetros ya, y esto aporta actualmente 1.8 millones de metros cúbicos de agua al año. Este año es un año especial y con un gran reto, y es que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, una empresa privada como Bacus, que además tiene parada su producción, se compromete con nosotros con un importante aporte y nos reta a ejecutar nuestro primer gran proyecto. Si bien seguiremos considerándolo como un proyecto demostrativo, vamos a dejar de rehabilitar kilómetro por kilómetro y empezar el año con 4 kilómetros de Amunas por recuperar, y hemos iniciado ya la elaboración del expediente técnico para la rehabilitación de estos canales en la comunidad de San Pedro de Casta, que está a un poco más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de la recuperación de 4 canales amuneros en diferentes coordenadas, cuyas longitudes suman los 4.1 kilómetros de los que hablamos. Estos canales forman parte del inventario de Amunas que ha ejecutado el año pasado TNC Perú y que muestra un potencial de aproximadamente entre 67 y 70 kilómetros de Amunas por recuperar. Reconocemos también y agradecemos el respeto de Bacus hacia nuestras formas de intervención. Nuestra intervención es de total inclusión y participación de la comunidad. De hecho, la identificación o prioridad asignada a estos 4 kilómetros surge de la decisión de los comuneros y comuneras durante sus asambleas comunales. Recorremos con ellos las zonas e incluso tomamos para nuestro expediente técnico el nombre con el que ellos conocen cada una de las amunas. Podemos decir sin duda que el principal beneficio de este proyecto es la generación de una ganancia hídrica que va a ir por encima de los 770.000 metros cúbicos por año para la comunidad, efectivamente, inicialmente de San Pedro de Casta, pero también para Lima. Es casi una cantidad con la que se abastecen 17.700 personas al año. Pero además vamos a fortalecer capacidades en monitoreo hidrológico en 250 comuneros o comuneras, lo que suma, sin ninguna duda, a la sostenibilidad que deseamos. Se forestará una parcela con especies nativas,
de tal manera que la comunidad pueda identificar con ayuda de este proyecto cuáles son las especies que frente a este nuevo y cambiante escenario climático son las adecuadas para reforestar su zona donde sea necesario controlar la erosión. El proyecto permitirá además proteger 7 hectáreas de suelo en acuerdo con la comunidad. Por otro lado, gracias al aporte y coordinación con Bacus, se ha logrado la participación concertada con la cooperación internacional, en este caso con la cooperación alemana, GIS, y será un gran aporte en el proceso de sensibilización continua, porque se trata de que la cooperación alemana identifique y establezca un modelo de monitoreo hidrológico para estos 4 kilómetros de amunas, pero que además sea un modelo replicable, de manera que todas las amunas que se rehabiliten incluyan este componente y puedan mostrar realmente cuál es la recarga hídrica de la que hablamos cuando hacemos una inversión. Este es un proyecto integral que nos lleva a actuar con la mirada puesta en generar más agua para Lima, desde las comunidades de la parte alta hasta la zona urbana, procurando a cada paso mejorar la calidad de vida de las comunidades donde intervenimos, porque son estas comunidades organizadas, como lo dije anteriormente, las que nos permiten, primero, la correcta identificación de las amunas por recuperar. Nos permiten intervenir en sus espacios, nos ofrecen su trabajo y contribuyen con el cuidado y sostenibilidad de las amunas recuperadas. Y esperamos que esta apuesta privada motive el interés de nuevos aportantes. Necesitamos seguir sumando voluntades del sector privado, considerando que la escasez de agua es una amenaza silenciosa para el desarrollo de las actividades económicas y que es preciso destinar los recursos de responsabilidad social a proyectos sostenibles vinculados con sus líneas estratégicas. El impacto, si logramos recuperar los 67 kilómetros de amunas, solo hablando de recarga hídrica, sería aproximadamente de 12.5 millones de metros cúbicos al año, con lo cual serían beneficiados 286.000 habitantes potencialmente a lo largo de las cuencas alta, media y baja de Lima. Esto de acuerdo siempre al promedio de nuestros procesos de monitoreo hidrológico. Ahora, para conseguir estos resultados es preciso recaudar aproximadamente 18 millones de dólares. Pero si consideramos la tarifa actual de agua, podemos decir que la inversión se recuperaría en más o menos 2 años y medio, hablando en términos de ganancia hídrica. Es preciso mencionar también que nuestros cálculos están basados en nuestra experiencia de trabajo en campo, que incluye la elaboración de expedientes técnicos para cada intervención, las líneas, levantamiento de líneas base socioeconómica, contratación de mano de obra local en los mejores términos, fortalecimiento de capacidades para las comunidades e iniciativas de revegetación apropiadas. Es necesario que sumemos todos para alcanzar el beneficio de la población, el bienestar de la población en temas de agua y contribuir así a alcanzar el ODS 6, pero además, de manera transversal, contribuir con los 16 ODS restantes, entendiendo que no podremos ni reducir pobreza, ni reducir la brecha de género, ni conseguir más ciudades sostenibles, ni generar desarrollo económico sin agua. Muchísimas gracias, Mariela. Definitivamente el agua es la base de la vida, como bien lo dijo Rubens al inicio de este foro, y necesitamos garantizar esa disponibilidad de agua para que podamos cumplir con todos los ODS, por supuesto, y sigamos funcionando como sociedad. Mariela ya nos dio un poco de contexto de lo que vamos a hacer con la GIZ, pero yo quisiera darle la palabra a Holger. Realmente para nosotros es muy emocionante contar con la GIZ como aliado en Perú. Ha sido el aliado de nuestra compañía en muchos otros países como Honduras y Colombia, y realmente contar con la cooperación alemana en este proyecto no solo lo robustece y le da credibilidad, sino adicionalmente nos va a ayudar en un componente muy importante que es la medición, porque ustedes conocen el dicho popular, lo que no se mide no existe. Entonces tenemos que medir el impacto que esto va a generar, cuál es el beneficio hídrico, y en eso nos está apoyando muchísimo la GIZ, que es exactamente lo que vamos a hacer con ustedes, Holger. Muchas gracias. Sí, ya dijo tanto Gustavo como Mariela, lo importante es comprobar si estos beneficios que todos estamos esperando realmente se van a dar al final, ¿no?
Estamos partiendo de una hipótesis, y esta hipótesis es que la restauración de las amunas lleva a una mejor recarga de los acuíferos, ¿no? Y a través de esto contribuye a la seguridad hídrica de la cuenca. Eso es la hipótesis, y ahora hay que comprobarlo. Eso es el origen del monitoreo que vamos a hacer. Estamos saliendo, creo que, de una base buena, porque estas amunas, ya fue mencionado, es un sistema tradicional, fue establecido ya en temporadas pre-Inca, justamente con el objetivo de poder abastecer la población con agua en la temporada seca, ¿no? Entonces, por algo habrá sido que en estos tiempos ya fueron establecidos. Pero en el tiempo ya se fueron poco mantenidos, abandonados. Acá ahora nos toca restaurar y ver si esos beneficios que nos estamos esperando realmente se dan. Y esos beneficios son, ya lo mencioné, la recarga de agua, hemos escuchado los números, pero también tienen otros beneficios, ¿no? También tienen beneficios en temas de control de erosión, por ejemplo, a través del agua que va infiltrando y ya no corriendo en la superficie. Tiene beneficios también, Manuel lo mencionó al inicio, en el tema de la reducción de riesgo de desastres, de deslizamientos. Entonces, esto a lo largo del próximo año toca comprobar si es exitoso, y eso será la base para un upscaling, ¿no? Estamos haciendo todos una inversión acá. Ahora hay que ver si la inversión realmente da lo que nos esperamos. Y ojalá que sea así, estoy positivo. Y eso sí dará la base para un upscaling, la replicación de estas mismas experiencias en otros sitios. Muchísimas gracias, Holger, además por darme la introducción a la pregunta que le haremos a Francisco, porque sin duda esto es, digamos, el comienzo, pero necesitamos más fondos, más aliados para poder escalar, para poder hacer ese upscale que tú mencionabas, para poder cumplir con los 67 kilómetros de amunas que ya mencionaba Mariela, y creo que en ese sentido un aliado vital, un aliado clave para nosotros es Sedapal, y pues quisiéramos terminar, digamos, esta segunda sección con una pregunta para Francisco, y es cómo este tipo de proyectos le aportan a Sedapal, o sea, qué tipo de valor agregado le puede dar esto a Sedapal, y también específicamente cómo podemos, digamos, alinearnos o coordinar para aprovechar también los fondos de Merece para poder impactar en mayor escala con soluciones basadas en la naturaleza y pues obviamente con este proyecto de restauración de amunas. Sí, gracias. Como mencionaba anteriormente, en la actualidad el fondo nuestro Merece, llega a los 100 millones de soles, ¿no? Cuando llegamos a la gestión estaba en 65, 70. Ello quiere decir que anualmente se generan entre 25 a 30 millones de soles aproximadamente en este fondo, que corresponde al 1% de la facturación de Sedapal. Ahora, ¿por qué falló o por qué no se pudo ejecutar tan pronto salió las normas, ¿no? Y quiero entenderlo y lo voy a poner en términos muy prácticos. Dígale usted a una institución de 58 años, el lunes cumple Sedapal 58 años, o sea, el lunes próximo, y además mañana es el Día del Ambiente, además felicitamos a todos los colegas del ministerio. Pero bueno, gente o personas que durante toda su vida profesional están dedicados a redes, colectores, plantas de tratamiento, plantas de agua potable, reservorios, agua subterránea, dígale, ahora hay que construir proyectos, vamos a reforestar, vamos a crear una amuna, vamos a hacer un andén, y o sea, la primera cosa que te miraban era, le sonaba como a chino, y de verdad, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, estos son proyectos, o sea, no son convencionales. ¿Por qué yo tengo que ir a hacer proyectos fuera de la jurisdicción de Sedapal? Porque obviamente están fuera de la jurisdicción de Sedapal, y todos los peros posibles. ¿Qué hicimos entonces? ¿No? ¿Qué hicimos entonces? Fruto de todo este modelamiento, Sedapal pasa a ser un segundo piso e invita a los socios locales a
producir los proyectos para que luego Sedapal los banca. ¿Cuál es el producir los proyectos? Hay que pasar el proceso de formulación, ¿no? Y luego llegar a la fase licitaria. Justamente la pandemia, y lo hubiéramos inaugurado con todos ustedes, yo estoy seguro que lo hubiéramos además puesto como fecha de la primera piedra de este proyecto, que es, digamos, el emblemático de Millo, que en la comunidad campesina de Carampoma se paró el proceso licitario por efectos de la pandemia, pero bueno, lo retomaremos prontamente. Ya hay proyectos viables con expediente técnico, hay proyectos en Huamantanga y Laraos en etapa final de formulación. Tenemos 11 proyectos en proceso de formulación con participación de las ONGs. Tenemos acuerdos con el Minagri para trabajar temas de cochas y forestación. Con el Ministerio del Ambiente, propiamente dicho, no con el Ministerio, sino con Profonampe, bueno, es parte del Ministerio del Ambiente. Hemos iniciado un programa de andenes, porque acuérdense que Lima tiene 55,000 hectáreas de andenería no desarrollada, ¿no? Y obviamente hay algo que creo que vale la pena también mencionar. Yo mismo peleé por eso. Dile a Sedapal que no va a poner agua potable y le suena raro, ¿no? Entonces, en todas las mereces hay una línea, porque creo que además es importante que estamos trabajando con COSUDE y estamos ahí con la Municipalidad de Marcapomacocha, un proyecto y conjuntamente también con el Ministerio, con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para culminar y ponerle agua, digo agua potable, ¿no? Disposición discretas a estas comunidades, ¿no? Resulta injusto y todo el mundo entenderá que ¿de qué le pido arriba que cuide el agua para los que vivimos en la cuenca baja y el tipo no tiene agua? O sea, agua hay un montón, agua en condiciones aptas para consumo humano, ¿no? Entonces, nosotros hemos logrado combinar esa estrategia subiendo y como ustedes ven por la cantidad y los números que le he dado, hemos logrado movilizar el mercado. ¿De qué le sirve esto a, digamos, a las agencias de cooperación internacional? Chispas, pongo un sol y para hacer los proyectos los asesoro técnicamente y logro bancar ese proyecto que vale 100, ¿no? O sea, su relación es muy alta de costo-beneficio de lo que logran invertir, etc. Y ese es el mismo camino con los privados, ¿no? En las varias conversaciones que hemos tenido con Aquafondo, etcétera, es empecemos a construir, ¿no? La institucionalidad, la base, que es algo que no tenemos muy bien desarrollado en el país, ¿no? Tú le dices una carretera, perfecto, ¿no? Hay 8,000 ingenieros que saben de eso. Pero le dices, hay que reforestar, colocar una muna, ¿no? No hay mucha gente que primero entiende el concepto y segundo, que sepa pasarlo al formulario y a las exigencias de los sistemas de inversión pública, ¿no? Finalmente, al recolectar la Sedapal es plata pública y creo que eso es lo que todos cuidamos, ¿no? Y ello, además, porque se darán cuenta que habrá un menú de prioridades ante este escenario de COVID-19, en donde, primero, participación de mano de obra comunal y remuneraciones, o sea, digamos, destajos o jornales, serán importantes para facilitar la reactivación. Y segundo, no cabe duda, por lo que les menciono, que una parte importante de los recursos estarán para privilegiar los temas de saneamiento en las comunidades de la parte media alta, ¿no? Sobre todo en este tema de pandemia, ¿no? Pero son prioridades, se van a ir moviendo y obviamente este acompañamiento de la GIZ me parece fantástico porque permitirá decir, ¿no? Y a lo mejor eso lo podemos extender porque eso también lo manejan en otros programas como Forest Trends, etcétera, a tener un menú de proyectos y saber cuáles son los más efectivos por piso ecológico y saber cuál es el mejor menú de inversiones por cada zona, de tal manera que podamos tener un espectro en los próximos años, no hablo de este año, o sea, pero en la próxima década saber cuál es el mejor menú de opciones de inversión en este tipo de proyectos para producirle más agua a Lima, con los criterios que he mencionado, ¿no? Empleabilidad,
producción de agua, interés de la comunidad, generación de ingresos colaterales, etcétera, ¿no? Pero creo que por ahí va la figura. Y evidentemente, si se dan cuenta, este es todo un tema de abrir el espectro a los privados, ¿no? Algo que hasta hace pocos meses está bastante cerrada esa opción, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y quedamos muy felices con esta noticia de que se está abriendo esa opción, alianzas con privados para que trabajemos todos conjuntamente. Como bien saben, y volvemos a reiterar, para nosotros el poder de la unión, el poder de las alianzas. Estamos hoy lanzando una visión muy importante a largo plazo de restauración de 67 kilómetros de Amunas, pero volvemos a reiterar, esto no lo vamos a poder hacer solos como Bacus, esto lo podemos hacer gracias a que estamos hoy con el Fondo de Agua, con la GIZ, y ojalá muy prontamente con muchas otras empresas y por supuesto con Sedapal como un socio vital de este proyecto. Nos emociona mucho que ya sea una posibilidad tangible por parte de Sedapal, y estamos seguros que juntos vamos a poder hacer que este sueño se haga realidad, que seguramente va a tener un impacto muy, muy grande para la seguridad hídrica de Lima y sus alrededores. Entonces, bueno, no siendo más, porque ya además se nos acabó el tiempo del webinar, pasó muy rápido porque estuvo muy interesante, pues quería agradecerle a las más de 500 personas que nos acompañaron hoy lanzando este proyecto que realmente es muy importante para todos nosotros, y decirles que no hay una mejor forma para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente que cuidando el agua, porque como bien lo decía Rubén Silva al inicio de este seminario, este planeta está en gran parte cubierta por agua, pero desafortunadamente menos del 3% de esa agua es dulce, mucha está congelada, es un bien que aunque parece abundante no lo es, y es la responsabilidad de absolutamente todos cuidarlo. Nosotros hoy reiteramos ese compromiso que tenemos con el agua de Perú, con el agua de Lima, y bueno, les mantendremos informadísimos de este proyecto, los brazos abiertos para todos los que se quieran unir. Ya tenemos una muy buena base de datos de los que estuvieron acá y les seguiremos contando cómo vamos gracias a esta alianza. Muchísimas gracias por acompañarnos y me despido. Que estén muy bien. Gracias a todos los panelistas también, lo hicieron espectacular. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Carolina.